pues bienvenidos a todos. Ahí con gusto pueden prender su cámara o mantenerla apagada, no es su obligación, para igual verles, conocerles. Pues estamos, como les comentaba, en un viernes más. El tema de hoy está bastante interesante. Sí. Vamos a hablar de link to item y mirror en inglés o vincular columnas y reflejos, ¿vale? Es un tema que nos han estado solicitando mucho nuestros clientes, prospectos. Columnas muy, muy importantes, muy poderosas si se saben utilizar adecuadamente. Entonces, pues vamos a platicarles un poco con algunos casos de uso que tenemos preparados para ustedes. Y bueno, me presento, yo me llamo Gerardo Velasco, soy del área comercial de Simplifica, de nuevos negocios. Los que no me conocen, que creo que son la mayoría. Pero bueno, entonces, Abril, te cedo la palabra para que empieces igual a presentar y vamos comentando. Igual cualquier duda, si pueden escribirnos en el chat y las vamos atendiendo, si van siendo relevantes también, y al final también vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Abril. Muchas gracias. Buenos días a todos otra vez. Nada más si me pudieran apoyar a mantener su micro apagado, ya saben que al final dejamos un espacio para preguntas, respuestas, como dijo Gerardo. Entonces vamos a mantenerlo así. De todas maneras, ustedes siéntanse con la libreta de poner sus preguntas en el chat. Ya me estarán interrumpiendo ahí si tengo oportunidad de responderlas durante la sesión, sino para el final. Y entonces ahora sí, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me confirman cuando la puedan ver, por favor? Sí se Ahí ve. ya la vemos. Ok, buenísimo. Bien, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a hablar un poco sobre la columna de vínculo de tableros y la de reflejo. Son dos columnas bien interesantes que a veces pues nos pueden dar un poco de lata por la manera en la que se configuran y en qué es lo que representan en relación a la funcionalidad. Y todavía más adelante puede ser un poco complicado poder idear un flujo de trabajo que se adapte a estas columnas o más bien cómo las aplico. Entonces, el día de hoy no estamos en nuestro espacio de trabajo de viernes de Monday como lo hacemos normalmente. Si ustedes se dan cuenta, estamos sobre el espacio de trabajo de la solución de PMO, Project Management. Y esto es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Estas columnas se pueden aplicar a muchos otros flujos de trabajo, no únicamente Project Management, pero el día de hoy vamos a mostrárselos porque es una excelente oportunidad, primero, de revisar otra vez la solución de PMO, que si quedaron dudas o no pudieron asistir al lanzamiento de Monday, pues van a tener oportunidad de verlo de nuevo. Y en una segunda ocasión, pues para poder visualizar estas columnas, ahora sí que trabajando al máximo y dándonos estos beneficios de tener mayor visibilidad, de evitarnos estar recapturando la información y de igual manera pues tener insights y consolidar esta información en más de un espacio, ¿no? Para que podamos consultarla mejor. Entonces, vamos a estar trabajando en algunos tableros. Se ven demasiados desde mi panel del lado izquierdo, no los vamos a ver todos, vamos a ver unos cuantos. Entonces, voy a empezar desde nuestra aprobación de proyectos. Para quienes ya hayan visto la solución de PMO, pues esto no va a ser nuevo, pero para quienes no, esta es el tablero donde nosotros empezamos, donde donde nace un proyecto. Estos pues se llenan a partir de una forma o de un formulario donde pues el comité de proyectos va a aprobar si estos son proyectos que son adecuados, si cumplen con cierto presupuesto, si están en tiempo, etcétera. Entonces empiezan desde acá y más adelante llegan como nuevas peticiones. No vamos a hacer el ejercicio del formulario porque entonces nos va a tomar tiempo de lo que realmente queremos ver. Entonces va a llegar una nueva petición y una vez llegada vamos a empezar a evaluar la información
y pasará entonces a la consideración. Estamos decidiendo, deliberando si este va a ser un proyecto viable o no. Si ustedes pueden ver, ya tenemos un resumen ejecutivo de qué es lo que se trata el proyecto, cuál es la situación que busca atender en la parte de issue, etcétera. Todos los lineamientos que nosotros entregamos en algún momento para llevar un proyecto a cabo desde el inicio, recursos en relación a páginas de internet, recursos también en relación a archivos de Word, de PDF, etcétera, al tipo de programa que va a pertenecer, aprobación de presupuesto, que eso es importante también, lo vamos a ver más adelante, y la fecha deseada de lanzamiento, ¿no? También como esto es parte de un comité, pues vamos a tener oportunidad de votar por ella. Entonces, me voy a ir un poco más rápido. Mi proyecto está en consideración, vamos ahora con el proyecto Charlie y se ha revisado, el comité está de acuerdo, vamos a llevarlo a la aprobación. Entonces, súper importante, vamos a empezar a trabajar con nuestras automatizaciones. Las automatizaciones van a ser un gran aliado al momento de usar las columnas de link al tablero y también de reflejo. Entonces, en la parte de abajo yo tengo varias automatizaciones. La que acabamos de ver funcionar es que cuando mi estatus cambia a aprobado, pues obviamente mi item, mi proyecto en este caso va a moverse un grupo de aprobados, ¿no? Para poder visualizarlo de una mejor manera. Y posteriormente, en la parte de hasta abajo, tengo una automatización que va a incluirme estas columnas de link y reflejo en mi siguiente tablero. Vamos a conectarlo ahora a un programa de high level, es decir, donde vamos a tener un repositorio y una visión de alto nivel de todos los proyectos que tenemos en puerta, los que ya están activos y aquellas iniciativas que ya han sucedido y que solamente queremos llevar un registro. Entonces, cada vez que mi estatus cambie a aprobado, vamos a crear un nuevo ítem ahora en este segundo tablero que se llama Program High Level, nuestro portafolio, y vamos a conectarlos. Ahora es aquí donde nosotros vemos el link al tablero de en comité, que es este, donde tomamos las decisiones. Esto se ve de la siguiente forma. Voy a volver. Bien, obviamente aquí ya funciona nuestra automatización, está aprobado. Y vamos a este segundo tablero que les comentaba. Tenemos el Program High Level y nos llegó ahora, como no lo sugiere la automatización, el proyecto Charlie con el link a nuestro tablero de comité o bien aprobación de proyectos, donde si ustedes se dan cuenta y yo doy clic, puedo ver un resumen de lo que les comentaba hace un momento, todos aquellos lineamientos que nosotros subimos a la hora de poner en marcha un proyecto, el resumen ejecutivo, la justificación, el caso de negocio, aquí está de nueva cuenta el presupuesto, el programa, etcétera. Esto lo estamos viendo aquí sin la necesidad de estar switchando entre estos dos tableros. Ya lo vemos, vimos de dónde viene este origen desde comité y podemos empezar a trabajar con él. Posteriormente, como lo vemos, tenemos aquí el presupuesto que se ha aprobado anteriormente en el tablero de comité. Si nos damos cuenta, tenemos dos columnas con los títulos en amarillo. Esto significa que son columnas que están conectadas. La primera es la del link al tablero, la que nos conecta directamente a aprobación de proyectos o al tablero de comité. Y la segunda es la que nos refleja únicamente una columna. Aquí vemos el ítem y aquí vemos el estado de una columna. En este caso es la de aprobación del presupuesto. Si yo regreso únicamente con fines para mostrarles, vamos a ver que aquí está el presupuesto aprobado, pero ¿vieron cuánto tiempo me tomó regresar al tablero, perdón, Buscar. deslizarme entre todas las columnas? Exacto. Entonces, si este es el elemento que quiero tener más a la mano, entonces voy a decirle a mi columna de reflejo basado en este único tablero y en este único ítem, que en este caso es el proyecto Charlie, que por favor me muestre únicamente el presupuesto aprobado.
que es el que tengo aquí en amarillo. Son dos columnas que se pertenecen. Ahora que, de nueva cuenta, si yo quisiera revisar no solamente este dato, sino que por alguna ocasión necesito revisar a qué programa o tipo de proyecto se iba a referir, bueno, pues entonces es el programa A. Y de nueva cuenta tengo aquí el dato del presupuesto, ¿no? Aquí solamente me estoy ahorrando un paso al momento de agregarlo del lado derecho de mi fecha de entrega. Entonces, este es el primer momento en el que nosotros vemos cómo funciona esta columna. Primero la de link, que nos conecta al elemento, y la segunda a columnas en específico. Bien importante que tanto la columna de link nos va a permitir, si nos vamos a la configuración, aquí tenemos aprobación de proyectos, es el tablero que yo he escogido, tenemos la vinculación con varios elementos. Entonces, si yo quisiera tener algún otro proyecto en la mira, no nada más el Charlie, sino a lo mejor el Alfa, el Bravo, Delta, alguno de mis otros proyectos activos lo puedo agregar. A lo mejor este Charlie tiene algo que ver o tiene una base junto con el Fox, es el que tenemos aquí, Foxtrot, perdón. Entonces lo estaremos visualizando también. Podemos abrir esto un poco más. Y ahora la consulta también la hago aquí. Ahora me va a mostrar un listado y yo voy a abrir esta ventana. Oh, lo deseleccioné. Claro. Ahí, Abril, igual me gustaría comentarles que, por ejemplo, en este ejemplo estamos viendo proyectos, ¿vale? ¿Por qué Monday, por ejemplo, haría o crearía esta funcionalidad de conectar más tableros en un solo link? Tal vez en proyectos, bueno, yo personalmente tal vez no le vea como mucho sentido en este caso, pero, por ejemplo, si tuviéramos, los que estuviéramos vinculados fueran actividades, ¿vale? Podríamos conectar múltiples actividades para que la información que nos vaya a dar en el reflejo, en la columna de reflejo de Mirror, pueda darnos ya sea un total, un promedio, una media de números, porcentajes, prácticamente, ¿no? Entonces, eso es un caso que igual muchos de nuestros clientes nos preguntan el cómo hacerlo, cómo se hace, y bueno, igual lo podremos ir viendo un poquito más adelante, pero es el mismo principio que está mostrando Abril. Correcto. Sí, en el caso específico para la solución de PMO no es lo que nos recomiendan, tener varios proyectos en un solo elemento, porque por sí, pues cada proyecto es un mundo y tiene una complejidad pues un poco más extensa, ¿no? A lo mejor que lo tuviera alguna tarea. Entonces, llevar dos proyectos en un solo elemento a lo mejor podría resultar engorroso. Para propósitos de la demostración, les muestro que podemos hacer la consulta de más de un elemento dentro de una misma columna. Este en todo caso fue uno rechazado y simplemente puedo deseleccionarlo y dejo de visualizarlo. Entonces le dedico esta columna de link únicamente a un elemento. Posteriormente tenemos más columnas, tenemos presupuesto dado a ciertos proyectos, a ciertas actividades de cada uno de nuestros proyectos activos y de igual manera tenemos una lista de actividades. Pero ¿de dónde viene esto? Porque ahora revisamos ya la columna en amarillo, la de link y la de reflejo, y en un segundo término tenemos otras dos que nos están refiriendo que estamos conectados en otro tablero. Tenemos ciertas actividades y también el presupuesto dado a un tablero en comparación del que ya está aprobado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando nosotros pasamos de una iniciativa próxima a la planeación, tenemos una automatización que nos va a llevar, obviamente, a pasarle un proyecto activo porque ya se está planeando, se está trabajando. Y en un segundo término, y ahora voy a mover aquí porque estoy viendo sus caritas en Zoom. Listo, vamos a la automatización. En un segundo término, cuando la fase de un proyecto cambia a planeación, nosotros vamos a observar que se va a crear un nuevo tablero. Esto es para darle un espacio dedicado a mi tablero que se acaba de crear, que vamos a empezar a planear, que requiere de ciertas actividades para poder ser, y que no precisamente voy a poder agregarlas todas en este tablero, porque aquí los tengo todos. Entonces, tengo mi nuevo tablero, nos va a hacer algunas preguntas de definición.
nosotros ya tenemos una plantilla para estos tableros que la tenemos. Si quieren revisarla, vayan a ver la solución de PMO. Le quiero dar el mismo nombre que tienen dentro del pulso. Entonces, de manera predeterminada, voy a escoger que se llame exactamente igual que el item o que el nombre del pulso. Es aquí donde yo ya lo escogí. Y, ok, escogemos si nuestro tablero va a ser principal, privado, compartible, etcétera. En qué espacio de trabajo va a caer y en un segundo punto la carpeta en la sección donde lo vamos a guardar. Ok, entonces esto ya está, ya lo teníamos configurado desde hace tiempo. Vamos para acá. Y bien, vamos a la planeación. Si ustedes se dan cuenta del lado izquierdo, no, ya tenemos todos los proyectos que han sucedido a Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, etcétera. Y acá abajo tenemos este de Charlie, que es el que acabamos de crear a raíz de la automatización de planeación. Y de la siguiente manera. Esto es una plantilla. Tenemos la planeación de ciertas actividades, la ejecución de ciertas actividades, el lanzamiento y cierre, cada uno con un milestone, que es el que nos va a indicar que hemos terminado una fase. Y tenemos también las actividades. Si nos damos cuenta, aquí está la columna de dependencia, es decir, la 2 depende de la 1, la 3 de la 2, la 4 de la 3, etc. Y cuando nosotros regresamos a nuestro Program High Level, donde estamos visualizando todos nuestros proyectos, cómo van, etcétera, ya vamos a tener la oportunidad de empezar a conectar. Por ejemplo, voy a irme al proyecto Alfa, que es el que nosotros vemos aquí, que ya tiene actividades designadas con ciertas fechas, etcétera. Esto ya está terminado con las fechas que ya se cumplieron, las que no, de ciertas actividades, etcétera. Regreso, que ya no sería necesario porque lo estamos viendo aquí. Y tenemos, como nos comentaba Gerardo hace un momento, todas las actividades del proyecto Alfa en una sola columna que nos va a permitir hacer una revisión general. Yo soy un Senior PMO o un Project Manager de alto nivel y no tengo oportunidad de estar entrando a cada uno de estos proyectos a revisar cómo va cierta actividad. ¿Qué es lo que hago? Yo trabajo en este de High Level y posteriormente tengo oportunidad de visualizar cómo van todas estas actividades sin necesidad de estar moviéndome entre todos y cada uno de estos proyectos. No sabemos cuántos proyectos podamos tener activos en una temporada, entonces a lo mejor esto pudiera apoyarnos a mantener esta información que necesita un espacio particular en nuestra cuenta, pero al mismo tiempo concentrarla de tal forma que no tengamos que movernos de un tablero a otro de no ser necesario. Ah, Entonces, como nos damos cuenta, aquí tenemos la lista de todas estas actividades, podemos abrir los elementos, visualizarlas a profundidad y de nueva cuenta aquellos elementos que no sean vitales, por ejemplo, el presupuesto asignado, entonces ya lo podremos reflejar. y ahí, Abril, también, por ejemplo, si no, si quisiéramos hacer esto más ágil, ¿vale? Tenemos 25 actividades del proyecto Alfa integrados. ¿Esto por Correcto. qué? ¿Por qué lo tenemos? Porque queremos, si nos vamos del lado izquierdo en la columna, queremos ver el total del presupuesto, como el allocated, ayúdame con la traducción ahí, El dado. el proyecto dado y el proyecto aprobado. No queremos saber el total. Cada actividad se le asigna un presupuesto, ¿vale? Correcto. Individual. Y entonces ahí estamos viendo el grosso, el total de las 25 ahí mismo. Pero ahora podríamos decir, entonces, en mi tablero de proyecto alfa, cada vez que yo hago una actividad nueva, agrego una actividad nueva, voy a tener que estar yo entrando al tablero, agregando mi actividad, vinculándolo. Esto manual, pues no empieza a sonar atractivo también. Entonces, parte de la Correcto. idea de Monday es automatizar, automatizar y automatizar todo lo que se pueda. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto igual me gustaría mostrárselos porque sí les puedo ahorrar mucho tiempo y es un punto bastante interesante. Si nos vamos al tablero de proyecto alfa, Abril, ahí sí, gracias, ¿vale? Y nos vamos a la sección para asignar elementos de forma predeterminada.
sino vámonos un poco más arriba, donde dice 8 cambios Espérame, nuevos. no te escucho bien. Ahí ya me escuchas mejor. Dame un segundo, porque necesitamos aquí cierto permiso Ay, sí, no estás. para poder visualizarlo. Listo. Buenísimo. Ah, por eso no lo veías entonces antes, pero mira, nos vamos a donde dice 8 cambios nuevos del lado izquierdo, ahí mismo, la sección de valores predeterminados del elemento. Ahí podemos nosotros agregar a una persona, si siempre queremos que se le asigna la misma actividad, es como dice el nombre, ¿no? Y hay una sección que se llama Link to Program High Level. High Eso lo level. podemos configurar. Y ahí ya seleccionamos el proyecto alfa. Entonces, cada vez que nosotros asignemos una actividad nueva, automáticamente se va a linkear a tu tablero de alto nivel y se van a ir agregando las informaciones, los presupuestos, las horas invertidas. Entonces, esto ya nos va a dar agilidad, nos va a dar un resultado, pues, en tiempo real, ¿vale? Y ya no hay que estar haciendo este tema manual, ¿vale? Esto, pues, sí es Claro. ampliamente utilizado para ser más eficientes. Súper importante el punto que acabas de comentar, porque es verdad, o sea, sabemos que a pesar de estar trabajando con una plantilla, las cosas cambian, los proyectos cambian, las actividades se retrasan, todo se mueve, agregamos actividades de más o las eliminamos porque nos las ahorramos de alguna manera, etcétera. Entonces, el hecho de estar ingresando nuevas actividades y imagínate cuántas veces esto sucede en todos los proyectos y entonces es, ay, pero se lo tengo que reportar a un superior, entonces tengo que linkearlas a mi tablero general porque no van a entrar a ver este sino el suyo. Entonces, uno por uno y ver, y si no tengo los permisos como lo acabo de hacer yo por ser administradora, pero si yo soy un usuario que no tiene la manera de administrarlo, pues tampoco mi gerente va a querer estar viendo de qué manera van a estar contando todos los proyectos o nuevas tareas que yo agregué. Entonces, con este tipo de automatizaciones y facilidades, estos cambios los vamos a tener pues de alguna manera previstos para que todo lo que suceda de todas maneras regrese a nuestro High Level Program, para que entonces tengamos la facilidad y la confianza de que, ok, yo como senior, como administrador de todos estos proyectos o como gerente del área de proyectos, etcétera, tengo la facilidad de que sé que aquí voy a encontrar toda la información, que no voy a necesitar dar permisos a aquellos que no lo tengan, y ellos van a poder trabajar en su proyecto. Si tengo gente únicamente trabajando en el alfa, ellos van a poder trabajar con total libertad, sin preocuparse de estar reportándome, sin andarme diciendo, porque yo voy a poder revisarlo aquí. Entonces, me evito estar correteando a la gente, me evito estar preguntando por WhatsApp, me evito correos. O sea, nos evitamos un dolor de cabeza con estas columnas tan sencillas que configuramos, descargamos la solución de PMO si fuera el caso, o empezamos a trabajar con nuestra área de servicios para dar este tipo de flujos de trabajo sentido con cada área que estemos llevando. Y empezamos a hacer estos procesos bastante más fluidos. Entonces, pues sí, tal cual como lo estamos viendo, solamente para agregarlo al record, vamos a más columnas. Es aquí donde quiero que visualicemos cómo se ven estas columnas, porque ya las teníamos agregadas en el tablero cuando empezamos la presentación. Claro, y para La los que no primera, sepan, ujú. Ay, yo lo estoy pensando en inglés. Ok. Vienen juntas. Conectar tableros para empezar a hacer las conexiones de estos elementos o varios elementos en varios tableros. Y en un segundo lugar, la de reflejo, que nos habla de una única columna en especial, ya sea que vayamos a hacer la sumatoria de todos los elementos que conectemos o si solo estamos conectando uno, nos lo muestra tal cual. Entonces, primero conectamos, luego reflejamos y como una ayuda visual, Monday nos muestra que cada una de las columnas, tanto de link como las de reflejo, tienen un color específico para que sepamos a cuál pertenece, porque podemos tener varios proyectos conectados. exactamente, ¿a qué tablero pertenece? Exacto. Por color. Igual puede ser o sonar muy obvio, pero importante comentarlo que son dos columnas dependientes. No puede existir una columna de reflejo, de mirror, si no hay una columna de El vinculación link. de tableros, ¿no? Del link to item. Entonces, igual.
también creo que sería importante que mostremos, Abril, en la columna de reflejo, las Ujú, opciones, si podemos irnos a la configuración de la claro, columna. Ahí, gracias. Que podamos ver, podemos mostrar diferentes tipos de resúmenes, ¿no? Obviamente, pues ahí estamos viendo a qué tablero está conectado, qué columna está reflejada y pues ahorita estamos mostrando totales, pero podríamos poner promedios para estadísticas o medias, medianas, o inclusive un claro. recuento del... Y cambia, como mencionaba Gerardo, o bueno, como bien mencionabas, querido Gerardo, aquí están todas nuestras actividades, nosotros las agregamos, las quitamos y también lo que nos vamos a ver en nuestra columna de reflejo va a cambiar según nosotros estemos agregando, retirando actividades. Y justo en el caso de columnas de número, pues es muchísimo más fácil hacer este tipo de resúmenes, ¿no? Porque estamos trabajando con números. Ahora que si hablamos de una columna de estatus, pues entonces nos van a salir muchos bloques de colores para poder visualizarlo. Bien importante que sepan que la columna de reflejo soporta varios tipos de columnas. Hasta el momento son menos las limitantes que tenemos. Más adelante les podemos dejar el link para que vayan a ver cuáles de estas no las soporta. Cada vez son más. Bien importante comentar que también refleja subitems. Entonces, si tenemos subelementos dentro de nuestros proyectos o otros tableros alternos, también los va a reflejar. ¿Cómo lo Buenísimo, ves? buenísimo. Pues Abril, ya estamos a 3 minutos. A tres Ujú. minutos de las 11:30, entonces, pues podemos dejar espacio, o tú eres la experta que sigue preguntas y Pues sí, respuestas. veo ahí como 4 mensajes en el chat. No sé si tenemos Sí, alguna pregunta. hay una pregunta ahí de Arturo Campos. Muchas gracias, Arturo. Dice, buenos días. ¿Pudiera usarse entonces si una persona tiene actividades en varios proyectos, tableros haciendo referencia, pero deseamos ver un tablero con todas las actividades de la persona? Sí, es posible, tal cual como lo comentas y muy parecido al ejemplo que estamos viendo con este proyecto Alfa. A lo mejor no es el proyecto Alfa, sino es Gerardo Velasco, Abril Macías. Entonces agregamos este elemento aquí tal cual y si esta persona trabaja en un proyecto slash tablero personal, podemos agregar todas sus actividades aquí. Si tuviéramos una oficina, tenemos nuestro listado de colaboradores y agregamos todas sus actividades y si cada uno de ellos tiene actividades básicas, a lo mejor número de contactos que hacen dentro de una semana, ¿no? Tenemos una columna de contactos y vamos a ver cuántas llamadas hicieron Sutano, Perengano, Gerardo, Abril, bla, bla, bla. Entonces, sí, total, como lo comentas, podemos llevarlo de esa manera. Así es. Y lo interesante, Arturo, también sería inclusive ver la forma de intentar automatizarlo, ¿vale? A mí se me ocurren algunas posibilidades. Sería bueno inclusive verlo en algún punto e intentarlo, ¿no? Que sí funciona esto en Monday, de a prueba y error, pero con mucho gusto en algún momento de la semana, si quieres ponerte en contacto con nosotros y lo vemos, con mucho gusto. De acuerdo, muchísimas gracias, Gerardo y Abril. A ti, Arturo, gracias por la pregunta. Ahí tenemos otra pregunta de SICOP Forum. ¿Las columnas de reflejo se pueden usar para una columna de fórmula en el tablero donde se está reflejando? Pregunta SICOP. Ok. Em, Hemos tenido algunos casos con las columnas de fórmula y todo depende de las columnas que utilicemos para crear nuestra fórmula. Entonces, sí, podemos reflejar totales de ciertas columnas de fórmula, pero al momento de hacer una configuración desde la columna del reflejo nos puede dar algunos problemas, son limitadas. En primer lugar, son limitadas las columnas que podemos utilizar en la columna de fórmula. Y en segundo lugar, al momento de hacer el reflejo puede haber cierta interferencia si es que la columna de reflejo no soporta todavía una columna que la columna de fórmula sí funcione. Eh, y no me estoy dando mucho a entender, lo podemos revisar más adelante. Se puede, pero tiene ciertas limitantes. Se las compartimos igual con la grabación de este correo
más bien al correo con el que les va a llevar con esta grabación, perdón, y el link a soporte para que podamos estar un poco más al pendiente de estas limitantes. Perfecto, gracias, Abril. A ver, tenemos otra pregunta. En los paneles de control de Ernesto Corona, en los paneles de control he notado que los widgets de números, ok, no toman en cuenta las columnas de fórmula reflejada, efectivamente, haciendo alusión a lo que comentaba Abril con las ciertas limitantes. ¿Qué otras columnas de reflejo no son tomadas en cuenta por los diferentes widgets? Ok. El listado no lo tengo a la mano, pero tenemos algunas de nueva cuenta en el link de soporte que se los puedo hacer llegar. Que sí es bien importante, vamos a tener muchas limitantes trabajando con las columnas de reflejo, especialmente en los paneles, donde estamos consolidando esta información. Entonces, se trabaja bastante bien a nivel tablero, llevándolo a panel, pues es un poco más delicado, tiene que ver con permisos, tiene que ver con que tengamos las mismas estructuras dentro de cada uno de los tableros para poder configurarlo, etcétera. Pero en general, ¿qué columnas son las que funcionan bien o no nos van a dar problema? Las de estatus, las de número, a lo mejor alguna de fecha o el seguimiento de tiempo también nos pueden apoyar. Efectivamente. Muchas gracias. A ti, Ernesto. Gracias por la pregunta. Pues, Gerardo, si no tenemos alguna otra pregunta, ¿te parece bien si les dejamos nuestros correos, el sitio de Simplifica para que nos sigan? En LinkedIn nos encuentran como simplifica.biz, en todas las redes sociales estamos como simplifica.biz. En YouTube encuentran todos los capítulos de esta serie de Viernes en Monday. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Feliz Día del Niño, por cierto, a todos también. Así es. Aquí les dejo nuestros correos, la página de internet y con mucho gusto para servirles a todos. Cualquier duda, apoyarles. Y también si tienen temas de interés, ahí Abril, Tessy, no sé si esto creo que, no sé si había un formulario o algo así para recabar, pero por ejemplo este tema yo lo propuse a partir de una solicitud de 2 clientes, entonces yo creo que está interesante. Igual si tienen todos algo ahí que les gustaría ver. Seguro lo preguntan siempre, ¿no? Igual yo ya estoy. No, muchas gracias, de verdad, porque pues obviamente hace más sentido cuando mostramos algo que es común para todos, ¿no? Y muchísimas gracias. Igual están las grabaciones en la página de YouTube y nos conectamos